Siguiendo con el tema de facultades y obligaciones de los consejos de administración y vigilancia, veremos ahora cuáles son las facultades y obligaciones del consejo de vigilancia. Y partiremos de la misma pregunta con que lo hicimos con el consejo de administración, que es ¿qué es el consejo de vigilancia? El Consejo de Vigilancia es el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la cooperativa, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable. Este ejercerá la supervisión de todas las actividades de la cooperativa y tendrá derecho de veto para el solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. Hablando del derecho de veto, vamos a analizar aquí cómo es que este se lleva a cabo. En un primer momento, el veto debe ejercitarse ante el presidente del Consejo de Administración de forma verbal. El Consejo de Vigilancia debe decir de manera verbal al presidente del Consejo de Administración que no están de acuerdo con un determinado tema o punto tratado en la reunión. El segundo paso es que debe implementarse por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la resolución de que se trate. Y el tercer paso es que de ser necesario se puede convocar dentro de los 30 días siguientes a asamblea para resolver el conflicto que hay de criterios entre los dos consejos. Las características del Consejo de Vigilancia son las siguientes. Primero, tiene que estar integrado por mínimo 3 y máximo 7 personas, que de preferencia tienen que ser impares. En este caso, es obligatorio que cuente con el mismo número de suplentes. La periodicidad es que pueden ser electos por un periodo de hasta 5 años con la posibilidad de una sola reelección. Otra de las características es que son electos por mayoría de votos en Asamblea General y en el caso de la reelección por 2/3 de la misma. Las facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, están establecidas en el artículo 46 bis y son las siguientes. Primero, asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo de Administración. Después, solicitar al Consejo de Administración, al director o gerente general y a los comités de la cooperativa la información que requiera para el correcto desempeño de sus funciones. En tercer lugar, solicitar al auditor externo la información sobre el desarrollo y resultados de la auditoría. También pueden convocar asamblea ordinaria y extraordinaria a falta de convocatoria expedida por el Consejo de Administración. Ellos pueden emitir la opinión para el despido de un gerente. Deben vigilar que los actos y decisiones de todos los órganos de la cooperativa se realicen con apego a las bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable. Deben también presentar a la Asamblea un informe anual sobre su gestión. Deben informar a la Asamblea sobre las irregularidades detectadas en la operación de los órganos de gobierno de la cooperativa. Asimismo, deben supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan. No solamente deben emitir las observaciones, sino deben darle seguimiento hasta su conclusión definitiva. Deben recomendar a la Asamblea y justificar también la aceptación o rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del Consejo de Administración. En la LRASCAP, en el artículo 108 bis, se establece otra facultad al Consejo de Vigilancia, que es la de participar en programas de autocorrección.
¿Cómo funciona esto? Lo tenemos ilustrado en este diagrama. Y es que si el Consejo de Vigilancia detecta alguna irregularidad o incumplimiento de lo establecido en la LRASCAP y sus disposiciones mientras está haciendo alguna supervisión, esto también considerando que la bancaria no haya detectado o notificado esa irregularidad previamente o que si bien no haya sido detectada por la bancaria, esa irregularidad no sea considerada como grave o como un delito. Bueno, si no ocurre esto, ellos pueden elaborar un programa de autocorrección en conjunto con la gerencia. El programa de autocorrección o el plan de autocorrección debe incluir primero las irregularidades o incumplimientos cometidos. También debe decir qué disposiciones han sido contravenidas, cuáles son las circunstancias de origen de la irregularidad o incumplimiento, cuáles acciones se van a implementar para corregir ese incumplimiento y un calendario detallado de actividades. La gerencia va a presentar para su autorización el plan de autocorrección a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con opinión y firma del Consejo de Vigilancia. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores puede realizar observaciones y solicitar modificaciones al plan y contará con un periodo a partir de la solicitud o de la corrección para resolver. Si se resuelve negativo, aquí termina esta historia del plan de autocorrección. En cambio, si se resuelve positivo o en 20 días nos emite una resolución, entonces podemos entender que se autoriza. Y ahora debe proceder a presentar al Consejo de Administración en la siguiente sesión a su solicitud de autorización. Y esto se debe acreditar ante la comisión en un periodo de 20 días naturales a partir de la sesión. El Consejo de Vigilancia deberá dar seguimiento a la implementación del plan de autocorrección. Y aquí tenemos que tener cuidado porque si el plan no se cumple, entonces la Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá imponer la sanción correspondiente aumentando el monto hasta un 40%. Y con esto llegaríamos al fin. En cambio, si el programa se cumple, bueno, también estaríamos llegando al fin, pero sin sanciones. Por último, vamos a hablar de otras facultades y obligaciones establecidas para el mismo Consejo de Vigilancia en las disposiciones de carácter general. Primero, deberán recibir un informe del auditor interno acerca de la administración de riesgos. En segundo lugar, podrán conocer las modificaciones realizadas a los manuales de operación y al código de ética. También podrán recibir el reporte trimestral del gerente general respecto al sistema de control interno, deben recibir el informe semestral del personal encargado de las funciones de Contraloría, deben recibir el informe trimestral de las desviaciones respecto a políticas y procedimientos crediticios, deben dar firma e informar acerca de los estados financieros, deben recibir para firma y también recibir un informe acerca de los estados financieros anuales dictaminados y también deben recibir un informe del auditor externo en caso de que existan irregularidades encontradas en la auditoría. Y con esto concluimos la parte de obligaciones al Consejo de Vigilancia establecidas en distintas normas.